Muy buenos días, chicas, chicos de primeros medio. Espero que estén bien, que hayan descansado en esta semanita de vacaciones, que hayan recargado las pilas, estén con energía para lo que nos va quedando, ¿sí? Para cerrar el trimestre, ya es la última patita, podríamos decir, antes de la prueba trimestral. Como es costumbre, para las pruebas trimestrales nosotros igual añadimos contenido nuevo, ¿sí? Ya dimos por cerrada la unidad 2 nosotros con el tema de equilibrio de ecuaciones. Y por eso que hoy día vamos a dar paso a la unidad 3. La unidad 3 se llama Relaciones cuantitativas en química, ¿sí? Pero primero vamos a realizar una pequeña gestión del error de la prueba que rindieron ya hace un par de semanas, hace una o 2 semanas atrás, ya no recuerdo. Y luego comenzamos con el contenido nuevo, ¿sí? En la prueba, en general, les fue muy bien. Muy buenos resultados. Fue una prueba más teórica que de aplicación. ¿A lo que me refiero con aplicación? Al cálculo matemático que de repente está involucrado con la química. Hubo dos grandes preguntas que no fueron como contestadas de la manera más correcta. No es que estén mal, algunos sacaron un punto, 2 puntos, 5 puntos, pero no lograron, la gran mayoría no logró obtener el puntaje total. La primera de ellas es la pregunta número 3, que pedía yo que explicaran en qué consiste la teoría de colisiones propuesta por Traut y Lewis y para qué fue creada. Tenía 2 puntos. Uno era por la explicación, ¿ya? Hay que redactar un poquito más, hay que trabajar la idea un poquito más, desarrollarla, no basta con decir en choques, ¿sí? La teoría se basa en choques, porque no está explicando nada, ¿sí? Y el otro punto era por mencionar el para qué fue creada. ¿Qué esperaba yo? Bueno, la explicación que hablaran que esta teoría consistía en choques efectivos, los cuales debían darse entre las moléculas de los reactantes para poder originar la de los productos, los choques efectivos, a lo mejor algunos, de hecho la gran mayoría lo hizo y por eso obtuvo un punto, mencionaba que debían tener una orientación adecuada, alcanzar la energía de activación, tener la energía necesaria para romper los enlaces, ¿sí? En general esa parte estuvo bien. Algunos no explicaron, algunos solo se quedaron en choques y no decían más allá. ¿Y el para qué fue creada? Y ahí es donde a algunos se les olvidó responder esa parte y esta teoría fue creada para explicar cómo ocurren las reacciones químicas. Hay algunos y algunas que quedaron en evidencia de que se ayudaron de Google, porque me mencionaban la velocidad de reacción por ahí en esta respuesta. Nosotros no hemos hablado todavía de velocidades de reacción, eso se ve más adelante. Entonces, ojo con lo que responden. Si se apoyan del internet, traten siempre de orientar la respuesta a lo que nosotros hemos visto en clase. Hay otros en otras preguntas que se nota que sacaron preguntas de internet. De hecho, les dejé los comentarios ahí yo porque no había mencionado nada de eso. Así que ojo con eso. De repente no significa que esté malo, solo que no lo vimos en clase, ¿sí? Y no es a lo que yo estoy enfocando la pregunta y a lo que nos estamos enfocando con estos contenidos. Es fácil encontrar alguna respuesta en internet, pero ustedes copian y pegan o tratan de redactarlos con sus palabras, pero muchas veces no entienden qué es lo que dice, ¿ya? Así que ojo con eso. Y la otra era aquella que tenían que completar el cuadro que comparaba fotosíntesis con respiración celular. La ecuación química, la gran mayoría tuvo el puntaje de esa pregunta. No me preocupaba tanto que la escribieran equilibrada específicamente, ¿sí? Pero sí que tuviesen los reactantes correspondientes, que era el dióxido de carbono y el agua, y que daba origen a la glucosa y el oxígeno. Y aquí era exactamente igual, pero al revés.
Glucosa y oxígeno eran reactantes y los productos pasaban a ser dióxido de carbono y agua. Pero en general, la gran mayoría lo obtuvo bien. Tipo de célula donde se lleva a cabo. Sencillo. Vegetal, animal. Algunos me hablaban cloroplasto, mitocondria, citoplasma. Yo no sé si con eso ustedes tienen claro cuál es el tipo de célula. Por lo tanto, no lo consideré bueno. ¿Ya? Tienen que nombrar célula vegetal, célula animal. ¿Sí? Otros me mencionan eucariontes, procariontes. Ojo con eso. ¿Ya? Ojo con eso. Vean las clases. Vean las clases. Se nota quién sí la ve y quién no ve las clases. Y la otra, ¿qué ocurre con la energía? Y aquí me llamó mucho la atención una respuesta que dio la gran mayoría de ustedes, porque yo no lo enseñé así. Hablan que la fotosíntesis transformaba la energía lumínica en energía química o transformaba la energía lumínica en azúcares y en alimentos. Como que la energía se transformaba en eso, en azúcar, en glucosa. Entonces, yo ahí no lo consideré bueno, porque no lo vimos así. En primer lugar, la energía lumínica no se transforma en energía química en la fotosíntesis, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es que utilizamos, gastamos la energía y por eso, como muchos de ustedes colocaron la energía en los reactantes, se consume. ¿Qué ocurre con la energía? Se consume, se gasta, se utiliza, ¿sí? Algunos colocaban, se utilizaba durante la fase luminosa para producir oxígeno. Ya lo consideré bueno porque hablan de que hay un gasto energético de por medio, ¿sí? Y la respiración celular, muchos de ustedes ahí sí la tuvieron buena, que decían que se transformaba en energía química, ahí sí, en este caso sí, y se almacenaba como ATP. O algunos más sencillos, se obtenía como producto de la reacción. También está correcto, ¿sí? Así que ojo con eso. Insisto, vean las clases, limítense a los que yo les enseño. Por favor, no está mal que vayan más allá, pero en la prueba no respondan más allá si no lo hemos conversado antes nosotros, ¿ya? Así que eso, esas eran las dos preguntitas. Ahora ya nos vamos perdón, vamos a iniciar ya la clase y nos vamos a enfocar en nuestro gran objetivo de hoy, que es conocer y aplicar las magnitudes atómicas, ¿sí? Y para ello, primero les voy a hacer un pequeño ejercicio donde les voy a dejar un ratito que piensen y me respondan. ¿Por qué creen ustedes que un maestro, cuando debe construir un muro, debe calcular cantidad de arena, ripio y cemento que necesita? ¿O por qué un panadero tiene que conocer las cantidades que se necesitan de cada uno de los ingredientes? ¿Sí? Piensen un poquito, traten de responderla. Bueno, espero que se le hayan ocurrido alguna respuesta el por qué necesito saber la cantidad que necesito para lo que quiero hacer. Para hacer pan, para construir un muro, como en este caso. Necesito saberlas porque al conocer las cantidades que necesito, en este caso de arena, ripio y cemento, voy a poder construir un muro. Si yo tengo menos de esas cantidades, quizás construya la mitad del muro, ¿sí? O si tengo más, quizás me alcance para 3 muros y hice al pobre dueño de casa gastar de más en materiales. Entonces, para eso yo necesito saber las cantidades que necesito para trabajar como con las cantidades precisas, ¿sí? No gastar más o que no me falte nada. ¿Cómo creen ustedes que esta situación la podemos aplicar a las reacciones químicas? Ahora también les dejo un ratito para que piensen. Bueno, ya está un poco más compleja. Yo creo que es más fácil
hacerlo, responderla pensando en el caso de un panadero. Porque mucha gente dice, hacer química en cuanto a trabajar en un laboratorio es como cocinar, ¿sí? Y puede que tengan razón. Hay algunos peligros de por medio, hay que tener más cuidado, obviamente, pero se podría decir que uno puede seguir una receta de cocina, ¿ya? La idea no es que solo sea seguir una receta de cocina, sino el saber por qué estoy haciendo las cosas, el trasfondo de cada paso que yo hago, pero se puede hacer esa similitud. Entonces, si yo necesito preparar 10 panes, necesito saber la cantidad de ingredientes necesarios para los 10 panes, ¿sí? Lo mismo, si yo quiero hacer una reacción química, yo necesito saber cuánto necesito de cada uno de los reactantes para que ocurra la reacción, ¿sí? Entonces en eso nos vamos a enfocar nosotros. Y eso es lo que se conoce como la estequiometría, ¿sí? La estequiometría nosotros lo vemos reflejado en una reacción química cuando la tenemos equilibrada. Ojo con eso, equilibrada, ¿sí? Y da cuenta de las relaciones cuantitativas. ¿Qué quiere decir cuantitativas? Muy bien, de cantidad, ¿sí? Entonces la relación cuantitativa de cantidades que hay entre reactantes y productos que participan de la reacción. En la clase anteriores, de hecho fue evaluado en la prueba anterior, yo les pregunté, ¿qué significan estos números? Delante, aquí hay uno que no se ve, delante de cada uno de los compuestos. Y ustedes pusieron, la gran mayoría, así, copiado y pegado del PowerPoint, proporción entre reactantes y productos. Sí, es la proporción entre los reactantes y productos. ¿Qué quiere decir eso? Es cuánto necesito de los reactantes para originar cierta cantidad de producto. Cuánto necesito de los ingredientes del pan para originar 10 panes. ¿Sí? En este caso, para formar 2 algo, que todavía no hemos mencionado qué es, pero 2 algo de agua, ¿qué necesito yo? 2 algo de hidrógeno más 1 de oxígeno. ¿Sí? Siempre que yo tenga 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno, me va a originar 2 aguas. ¿Sí? Es como la receta para hacer arroz. Por 1 de arroz son 2 de agua. ¿Sí? Más o menos es eso. Para finalmente tener mi arroz cocido. Espero que haya quedado un poquito más claro. ¿Sí? Y nosotros, para eso tenemos que contar. ¿Y qué es lo que contamos en química? ¿Qué podemos contar? Vuelvo a la reacción química. ¿Qué tengo acá? ¿Qué es esto? ¿Es un átomo? ¿Es una molécula? ¿Es un ion? ¿Es una mezcla? ¿Qué es esto? El hidrógeno. H2. Es un compuesto, muy bien. El oxígeno pasa exactamente lo mismo, el agua exactamente lo mismo. ¿Por qué están formados cada uno de ellos? El hidrógeno, el oxígeno, el agua. Por átomos. Por átomos. Lo que nosotros contamos en química son átomos, moléculas o iones. Siempre vamos a trabajar con esas partículas, ¿sí? Cuando yo después me refiero a cantidad de partículas, pueden ser átomos, moléculas o iones. Y eso depende de lo que yo le esté dando. Si yo le estoy hablando del calcio, solo calcio es átomo. Pero si le estoy hablando de agua, es una molécula, ¿sí? Entonces, y lo vamos a repasar, pero recordar átomos, moléculas, iones. ¿Cuáles son las distintas características o cómo los puedo identificar cada uno de ellos? ¿Y cómo contamos? Ejemplo. Esto que tenemos acá, el H2, es hidrógeno. La fórmula química es la que está acá, H2. Hay gente que viendo solo la fórmula química ya puede contar y sin ningún problema, ¿sí?
Pero hay gente que le complica un poco y lo que hace es hacer un modelo molecular. Le asigna un símbolo, una figura, un color al átomo. Nosotros vamos a decir que el hidrógeno va a ser un círculo blanco. Y como son dos, porque ese 2 que está bajito me dice que tengo 2 hidrógenos, pongo 2 círculos blancos juntitos, ¿ya? Y ahí tengo mi H2. Si yo les pregunto, ¿cuántas moléculas de H2 tengo? Tengo solo una molécula, porque la molécula es H2. Pero si les pregunto los átomos que hay de hidrógeno, en este caso, tengo uno de hidrógeno y otro de hidrógeno. Por lo tanto, tengo 2 átomos de hidrógeno. Así contamos. Al parecer, no suena tan difícil. Vamos con el agua. Traten de completar ustedes. Les voy a dejar aquí, primero pónganle pausa al video. Un ratito, terminen esto y lo revisamos a continuación, ¿ya? Pausa, por favor. Ya chicos, chicas, vamos a revisarlo, ¿sí? El agua, no es necesario que todos hayan hecho el modelo molecular, ¿ya? Para el que se le hace más fácil, hágalo. Al oxígeno lo voy a colocar círculo rojo, ¿sí? Ustedes pueden colocar cualquier color, siempre y cuando lo dejen estipulado por ahí. Círculo rojo el oxígeno, tengo un oxígeno unido a 2 hidrógenos, 2 círculos blancos. ¿Un átomo de qué tengo? De oxígeno. Y los 2 átomos son de hidrógeno. ¿Sí? Los 2 circulitos blancos. Acá el hidrógeno tiene al ladito, a su lado derecho, tiene un 2. Por lo tanto me indica que hay 2 hidrógenos. El oxígeno a su lado derecho tiene un 1. Por lo tanto, solo un oxígeno. Vamos a ver el dióxido de carbono. Miro mi modelo molecular, miro mi fórmula también. Al lado derecho del carbono no tengo número, esos son los 1 que no colocamos, por lo tanto tengo un átomo de carbono. Y al lado derecho, abajito del oxígeno, tengo un 2, por lo tanto me indica que son 2 átomos de oxígeno. Y coincide con mi modelo molecular. El carbono es negro, el oxígeno rojo. Y ahora vamos al NH3, el amoníaco, que tengo un átomo de nitrógeno, un círculo celeste o azul y 3 átomos de hidrógeno que son mis círculos blancos. Y estoy contando. Conté átomos que están presentes en moléculas. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, me escriben, me preguntan. Por favor, al celular. Ahora sí ya nos vamos a enfocar en las magnitudes atómicas. Las magnitudes son como estas unidades de medida con las que nosotros trabajamos. Y en este caso, como son atómicas, están enfocadas a los átomos. La primera magnitud atómica, son solo 2, es la masa atómica. Y ustedes, porque estamos hablando de masa atómica, la masa del átomo, ¿ustedes creen que es sencillo masar un átomo? Tomo un átomo, que es esto que no vemos, que no logramos ver. Tomo un átomo, pum, a una balanza y lo masé. Tengo la masa del átomo. No, no es sencillo masar átomos, ¿ya? Pero alguien logró asignarle masa a cada uno de los átomos. Y eso está dado principalmente por el número másico, ¿sí? Si recuerdan, el número másico, que es la letra A, corresponde a protones y neutrones, que es lo que tengo en el centro de mi átomo, en el núcleo de mi átomo, ¿sí? Y ahí es donde se concentra la masa, en su núcleo, ¿ya? No voy a meterme de nuevo a protones, neutrones, electrones, hacer cálculos con eso, porque no nos corresponde ahora, no es a lo que vamos, ¿sí? Pero sí para que recuerden un poquito. Y el número másico nosotros lo sacamos de la tabla periódica. Y es siempre de los 2 números que aparecen el más grande. El más grande. Aquí aparece como decimal, muchas veces aparece aproximado. En vez de 44,955 me sale 45. ¿Ya? Uno trabaja en general con número entero. Las unidades que tiene la masa atómica en este caso son UMA, unidad de masa atómica.
Y una UMA, esto es solamente un dato para que lo conozcan, una UMA corresponde a 1,66 por 10 elevado a 27 kilogramos. Y yo puedo decir que el escandio tiene una masa atómica de 45 UMA. Sigo. La otra magnitud atómica, uy, se me fue a cambiarle el numerito, 2, es el número de Avogadro, y este número de Avogadro lo relaciono con un mol. Y ya vamos a ver lo que es el mol. Primero, el número de Avogadro. ¿Sí? Este número de Avogadro fue descubierto por este caballero, Avogadro, no abogado, Avogadro, por favor. ¿Y qué es lo que corresponde? Él logró determinar la cantidad de átomos, moléculas o iones que hay presente en un mol, de un átomo, de una molécula o de un ion. Y esa cantidad es 6,02 por 10 elevado a 23. Siempre, siempre va a ser esa cantidad. Y tienen que aprenderse ese número. ¿Y qué es el mol? No, no es un mol donde van a comprar, por favor. ¿Ya? Prohibido pensar en eso mol, es un maj, ¿ya? De lo gringo. Nosotros hablamos de mol, tal cual se escribe. Y lo que hace es representar una cantidad de átomos, moléculas o iones. Las agrupa. Para que nosotros no estemos hablando de 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de calcio, yo digo, es un mol de calcio. O de 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, hablo de un mol de agua. Para simplificar un poco este número tan grande. Este por 10 elevado a 23 está en notación científica y me indica que tengo 23 espacios hacia mi derecha. O sea, es un número gigantesco. Entonces, mejor trabajamos con el concepto de mol. Donde nosotros lo vemos siempre en las ecuaciones. Esto que está acá, este coeficiente estequiométrico, esta proporción entre la cantidad de reactante y producto, me habla la cantidad de moles. 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno y se transforma en 2 mol de agua. En este caso son moléculas. Molécula de hidrógeno, molécula de oxígeno, molécula de agua. ¿Sí? Según lo que yo les doy, lo que tenga la ecuación, va a ser si yo hablo de mol de molécula, de átomo o de ion. Lo que sí tienen que tener muy claro es esto que está acá. Un mol siempre, siempre corresponde a 6,02 por 10 elevado a 23. Siempre. Apréndanselo de memoria. Ahora sí, ¿cómo sé yo si hablo de átomo, molécula o ion? Bueno, recordemos un poquito. El átomo está formado por 3 partículas subatómicas, es la unidad base de la materia y es el que aparece directamente en la tabla periódica. No tiene ningún numerito abajo, esos subíndices que aparecen acompañándolo. Ejemplo, nitrógeno, hidrógeno, carbono, sodio, cloro, tal cual aparecen en la tabla. La molécula es la unión de 2 o más átomos, iguales o distintos. Y aquí tengo ejemplos. Casos iguales, el cloro, el ozono. Átomos distintos, agua, sal de mesa. Y el ion puede ser, y ahí pongo entre comillas, átomo o comillas nuevamente molécula que presenta carga. Son aquellos que tenían este más o este menos arribita. Carga positiva catión, carga negativa anión. ¿Qué ejemplos tenemos? Cl-, Na+. Estos son ejemplos de átomos entre comillas con carga. ¿Y por qué puse también la molécula entre comillas? Porque el SO4 vendría siendo solo molécula, ¿sí? Pero tiene carga, SO4 2-. Por eso es entre comillas una molécula con carga. Todo lo que tenga signo positivo o negativo arriba es un ion. Y ahora, ¿cómo? Uy, bueno, no importa. Se me fue la animación, chicos, perdón. ¿Cómo aplicamos nosotros ahora esto? Bueno, por medio de un ejercicio. El ejercicio dice, ¿cuántos mol corresponden a 2,05 átomos de calcio? Primero,
para que nos vayamos ordenando. Esta es una tablita sencilla para extraer datos. Datos, átomos de calcio, 2,05. Fórmula o regla de 3 es un mol de calcio es igual a 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de calcio. Porque estoy trabajando con átomos, yo hago la relación directamente a átomos. ¿Sí? Si trabajo con moléculas, me va a hablar de moléculas. Tengo que ser como consecuente en eso, ¿ya? Y mi procedimiento. Primero, un mol de calcio corresponde a 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de calcio. Esto que escribí aquí lo replico en mi procedimiento. Y luego pongo moles con moles, átomos con átomos. El mol es mi incógnita. Los átomos es el dato que me da, 2,05 átomos de calcio. Y despejo mi regla de 3. Si no tienen claro cómo la despejo, multiplico cruzado y divido por el otro. No puedo multiplicar cruzado así porque multiplico por la X. Multiplico los dos números que se pueden multiplicar y lo divido por el otro. 2,05 átomos de calcio por un mol de calcio lo divido por 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de calcio. No me pesca el puntero. Ahí sí está con problemas. ¿Qué unidades me quedan? Las unidades se pueden simplificar como si fuesen números. Simplifico esa con esa, ¿ya? Porque es la misma unidad. Y me queda esta unidad, mol de calcio. Y ahí a la calculadora. 2,05 por 1 lo divido en 6,02 por 10 elevado a 23. Y eso me da 3,41 por 10 elevado a menos 24. ¿Qué? Moles de calcio. ¿Sí? Yo seguí aquí y la clásica pregunta. Miss, ¿cómo escribo el por 10 elevado a 23 en la calculadora? Muchos tienden a escribir por, ponen un 10 y lo elevan, por ahí hay una tecla que es para elevar. Si no me equivoco, tiene esa forma y lo elevan a 23. No se hace así. Les va a dar siempre un resultado malo. Creo que con la coma corrida. No me acuerdo para qué lado, pero lo da con la coma corrida. ¿Cómo lo escribo? Y aquí, por favor, chicos, yo tomé fotos de mi calculadora. ¿Sí? No es la clásica que uno usa del colegio. Entonces, si alguno tiene problema, por favor, toda la confianza del mundo me escribe y yo le enseño cómo. ¿Ya? Primero, escribo lo que está antes del por 10 elevado a 23 en este caso. El 6,02. ¿Ya? Luego, utilizo la tecla EXP, que es esta que está acá abajo. Ojalá tengan esa misma tecla. O en alguno aparece aquí abajo también una que es por 10. Ocupan esa. Y me aparece aquí, bueno, no se nota muy bien, me aparece una E. ¿Sí? Si los que usan el por 10, les va a aparecer por 10, pero con unos números distintos, como tipo de letra distinta, ¿ya? Y lo dejan así. Y luego escriben el 23 o el elevado al que están en verdad, porque sirve para cualquier elevado. Y ahí ya tengo escrito, y ahí lo utilizo bien, ¿ya? Así que ojo con eso. Insisto, chicos, dudas, pregúntenme, porque si ocupan mal eso, los resultados les van a dar malo, ¿ya? Ahora les toca a ustedes con ejercicio. Van a trabajar con 3 ejercicios, estos de acá, los copian en su cuaderno, los trabajan, pausa el video y yo luego les doy el resultado. Ya chicos, espero que no hayan tenido problemas para resolver los ejercicios, ¿sí? Los resultados son los que aparecen a continuación. Si llegan al mismo resultado o muy parecido, porque de repente son los decimales, algunos aproximan, otros no, vamos bien. Traten siempre de aproximar y usar 2 decimales, ¿ya? Si da muy distinto, me preguntan. La única forma, en estos casos, para que ustedes vayan
verificando si lo están haciendo bien, es que lo hagan, comparen con el resultado que les doy y si no les da, me pregunten. Miss, mire, esto hice, sacan foto, me la manda, ¿qué me equivoqué? ¿Por qué no me da? Porque lo volví a hacer y me sigue dando igual. Y yo ahí les explico, ¿sí? Bueno, chicos, ya cerrando, nosotros comenzamos viendo la estequiometría y era esto que me permitía relacionar la cantidad de reactantes con las de producto, ¿sí? Y estaba dada por la ecuación equilibrada. Y principalmente mis coeficientes estequiométricos son los que me hablan de esa relación. Hablamos de las magnitudes atómicas, que eran 2, la masa atómica, que se expresaba en numa, la sacábamos directo de la tabla periódica. Finalmente, del número Avogadro, que lo relacionamos con el mol. El mol ya no es magnitud atómica, ¿sí? Pero el número de Avogadro sí y se relaciona con este mol, en donde sabemos que un mol corresponde a 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, moléculas o iones. Bueno, aquí les dejo el link del video. Cuídense, un abrazo e insisto, cualquier duda a mi celular, al WhatsApp, por favor. Un abrazo, que estén bien.